¿sí? Estos son algunos de los que yo les presenté la clase pasada. Entonces, vamos a ver entonces ahora que estos polinomios, usando la ecuación esa que encontramos ahí como generatriz, pues vamos a ver algunas propiedades y cosas que son muy importantes. Bueno, ok. Esta es la que nosotros encontramos cuando precisamente alfa es un entero no negativo. Nosotros encontramos esta expresión, la que vamos a encontrar como ecuación generatriz. Recuerden nada más, para puntualizar, esta parte de aquí sola, lo que estoy marcando en azul, esta parte de aquí sola es solución de la ecuación, es solución. Recuerden que nosotros pedimos que estos polinomios en 1 valgan 1, ¿no? Que fue nuestra construcción. Y tuvimos que calcular qué se debería de satisfacer para eso de forma general, y fue como salió este coeficiente. Pero realmente ya como solución, sabemos que esta de aquí es la que es solución de la ecuación de Legendre, ¿no? ¿Ok? Y pues ya toda completa cumple también con lo que yo les dije de que el polinomio, cualquier polinomio de Legendre en 1 vale 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, estos fueron algunos de los que les presenté el día ¿cómo se llama? El día viernes, fueron algunos de los polinomios que quedaron. Fueron algunos de los que quedaron que obtuvimos, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, vamos a empezar a calcular lo que se conoce como la ortogonalidad de los polinomios. Ustedes, ahorita, por ejemplo, ese concepto lo han usado en análisis vectorial, ¿no? En análisis vectorial ustedes dicen que dos vectores son ortogonales o perpendiculares si el ángulo que hay entre ellos es 90 grados. Y cuando ustedes definen el producto interno, con el producto interno que ustedes tienen definido, el producto interno euclidiano, resulta ser que dos vectores son ortogonales si el producto interno entre ellos da 0. ¿Ok? Entonces, yo más o menos me voy a pegar a eso. ¿Sí? Vamos a ver aquí que a cada polinomio le vamos a dar un, ¿cómo se llama? Un tratamiento, pues, como lo que es un elemento de una base, donde este elemento de esta base es una base de las soluciones de la ecuación de Legendre, ¿verdad? Para este caso, en el que n sea un entero no negativo. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, pues, es efectivamente ver que en este intervalo menos 1, 1, estos polinomios, no importa cuáles, tome yo, si son para n's diferentes, valores diferentes, por ejemplo, el 1 con el 5, el 11 con el 13, el 15 con el 33, el 16 con el 17, o sea, para cualesquiera dos que tome diferentes, se va a satisfacer esta propiedad de ortogonalidad. Y esto es muy importante porque ustedes ya lo pueden ver en el espacio X, Y, Z, en nuestro espacio tridimensional. Bueno, de hecho, ustedes han trabajado también coordenadas cilíndricas y esféricas. Ustedes tienen los vectores unitarios, y los vectores unitarios satisfacen eso, la ortogonalidad, ¿sí? Entonces, con esos vectores unitarios ustedes pueden representar, escribir a cualquier vector como combinación lineal de esos vectores. Entonces, esa es la idea fundamental con esto. Vamos a ver que estos polinomios son ortogonales, entonces vamos a ver cómo se escribe, pero no nada más cómo se escribe, sino vamos a poder determinar específicamente el coeficiente, es decir, la coordenada en términos de estos. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es tomar primero, ver que esta ecuación de aquí se puede escribir, esta es la ecuación de Legendre, entonces vamos a ver que se puede escribir de esta forma. Y pues es muy fácil ver que se puede escribir de esta forma, porque sería la derivada del primero, ¿sí? ¿Qué nos va a dar? ¿Sí? Va a ser
bueno, o el primero por la derivada del segundo, que sería la segunda derivada, luego es más la derivada del primero, pero el primero su derivada sería menos 2x por el segundo, que sería la primera derivada, más el término que tengo aquí, ¿no? Y entonces se puede ver que la ecuación se puede escribir de esta manera. Entonces, nuevamente es interesante porque, y es muy importante que entendamos esta parte, ¿no? Siempre vamos a estar buscando en física y en matemáticas tener algo como esto, como le querramos llamar, tal que al aplicarle un operador, en este caso el operador derivada, pues se tiene un cierto desarrollo. Y tener las cosas en términos del operador derivada, pues es importante, ¿no? Porque pues, nos permite hacer integrales rápidamente, ¿no? Bien, eso nada más es un comentario, nada más observen. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, voy a tomar dos valores diferentes. Entonces, voy a suponer que n es diferente de m, ¿sí? Y lo voy a sustituir aquí. Entonces, yo sé que al ver que tengo n, pues ya sé que sería el polinomio n de Legendre, es decir, de grado n. Y si tomo m, pues voy a tener el polinomio de Legendre de grado m como solución de la ecuación, ¿sí? O sea, eso no es ningún problema, eso ya lo hicimos. Bien, entonces tomo esta escritura y tomo una de grado n y tomo para un polinomio de Legendre de grado m, ¿sí? Entonces ahorita van a notar que lo que voy a hacer es algo que ya hicieron ustedes en la tarea, por eso se las dejé, ¿no? Porque es un procedimiento común que aparece, ¿no? Entonces, vean ustedes, ¿no? Lo que voy a hacer es la primera ecuación, la de grado n, la multipliqué por un polinomio de Legendre de grado m por la izquierda, ¿sí? Para no ocasionar confusión, está multiplicando. Y la otra ecuación, la de grado m, la multipliqué por uno de grado n, ¿sí? ¿Ok? Perfecto. Entonces, vean ustedes que lo que voy a hacer ahorita, pues es que las voy a, ¿cómo se llama? Las voy a restar. Entonces, al restarla, vamos a poner ahí el símbolo de restar, y lo hacemos, ¿no? Entonces sería la de grado, este primer pedazo que está aquí, se le resta ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puse? Y lo que hice fue pasar estos términos al otro lado, pasan con signo menos, ¿verdad? Entonces, como pasan con signo menos, el m estaría con signo menos. M más 1, PM, PM, sería con signo menos. Pero al restarla sería menos por menos más. Por eso es que es la primera que queda. Y luego esta, como pasó con signo menos, pues ya se queda tal como está. Y estas están multiplicando a este producto. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar tantito el lado derecho, el lado izquierdo, perdón. ¿Ahí tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir trabajando. Entonces dice, sumando y restando el siguiente término a la ecuación anterior, entonces, a ver, dice que le vamos a sumar esto que está aquí.
y se lo vamos a restar. ¿Ok? Entonces, pues vamos a checarlo, ¿no? Esto que está aquí nada más, esto quiero que lo noten. O sea, en la ecuación este es un producto, ¿sí? Que está dentro del paréntesis, que se está derivando, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes. Este de aquí es un producto. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Fíjense ustedes. Si ustedes se fijan en este término nada más, aparece PM por la derivada de este, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es completar la derivada de un producto. ¿Qué me faltaría? Este término, el que está subrayado en azul, así que estoy marcando, sería por la derivada del primero, ¿verdad? Ese término es el que estoy sumando, pero así como lo sumo, lo resto. Entonces lo único que estoy haciendo notar en esta primera línea es el término que voy a sumar es este, pero este término que está aquí, el que ahorita estoy subrayando, si se fijan, pues se puede escribir así, ¿no? Dado que todo es un producto, bueno, pues entonces, ¿cómo se llama? Puedo conmutar, ¿sí? Y ya hago este cambio, ¿sí? Y lo dejo de esta forma, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Es exactamente lo mismo, ustedes lo pueden corroborar. Entonces, fíjense, con eso lo que yo tendría es que estoy completando la derivada del primero. Pero al tener esta propiedad, ¿sí? Yo sumo este término, pero también lo resto. Entonces, si ustedes se fijan, este que está aquí completaría el producto de la derivada del segundo término, ¿sí? Por eso es que me queda la derivada de estos menos la derivada de este que está aquí, ¿sí? Bueno, sí. Entonces ya el lado izquierdo lo puedo escribir como la derivada pues, de un producto menos la derivada de otro producto igual a, y al del lado derecho no le toqué nada, ¿sí? Al del lado derecho no le toqué nada, sigue siendo igual. ¿Sí? Entonces nada más que quede claro que al poner aquí, lo voy a hacer así con esto, al sumarle a este término, al del lado izquierdo le sumé derivada con respecto de x de pm por 1 menos x cuadrada, la derivada con respecto de x de pm, ¿verdad? Y a su vez se lo tuve que restar, pero cuando lo resté, lo escribí primero como por la igualdad que tengo ahí abajo como pm. Entonces ese término, este que está aquí, junto con este me da la derivada de un producto, pero casualmente, bueno, no casualmente, este término, o sea, al restar para sumarle un cero, este me sirve para completar la derivada de este que está aquí. Y también tiene signo menos, entonces por eso queda el signo menos afuera. ¿Ok? Eso fue lo que se hizo. ¿Sí? Que entonces ya puedo escribir todo el lado izquierdo como la resta o la suma algebraica de dos derivadas, ¿no? Esta primera y esta segunda, ¿no? Es decir, de hecho, la derivada de una suma, la suma de las derivadas, podría sacar el operador y dejar todo dentro de un paréntesis, ¿no? Bien. Eso es lo que estoy haciendo aquí, miren, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, bueno, pues tengo mis derivadas. Mi 1 menos x cuadrada sería factor común. Y tengo pm, la derivada de pn de x menos pn de x, la derivada de pm de x, ¿sí? Y ya lo que hice fue sacar y el signo lo dejé aquí adentro, ¿no? De la resta. Del lado derecho, pues no he hecho absolutamente nada, ¿sí? Bien. Entonces ahora integramos ambos lados de la ecuación de menos 1 a 1 en este intervalo de validez de nuestra solución. Entonces vamos a integrar. Aquí yo tendría la derivada
de una función, véanlo así de forma genérica o general, esto es una función, tienen su derivada y está por el diferencial. Eso quiere decir que yo tendría un diferencial exacto, ¿no? Entonces, en este caso, al integrar un diferencial exacto, pues nada más me va a quedar ¿quién? La función, que es lo que está aquí en azul, evaluada en los límites de menos 1 a 1. Eso ahorita lo ponemos. Y por el otro lado, pues estos son enteros. Dijimos que m y n eran diferentes, son enteros. Bueno, son enteros. Lo puedo sacar de la integral. Y esta parte de aquí, pues sería la integral de este producto con el de x, ¿no? Entonces, bueno, aquí no alcanzó, se sale, ¿no? Sí está escrito, pero se sale de la lámina. Ahorita veo si pongo esta ecuación un poco más pequeña para que quede todo en portáxelas, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya la tienen. Ahora, ustedes, creo que al final de su curso de álgebra lineal, al final de este curso, ustedes van a ver lo que es un producto interno, ¿sí? Entonces, uno puede demostrar que cuando uno tiene un conjunto ortogonal, si son ortogonales los vectores, son linealmente independientes, no al revés. Que sean linealmente independientes no explica que sean ortogonales. Pero si son ortogonales, sí son linealmente independientes. Entonces, ¿por qué meto la integral? Porque precisamente cuando uno trabaja con funciones, con polinomios, el producto interno viene dado en base a una integral. Entonces, nada más eso se los escribo así. Dice su compañero que el producto interno lo ven en álgebra 3. Bueno, ahorita tómenlo esto. Han manejado el producto interno en ¿cómo se llama? En análisis vectorial. Entonces, nada más se los dejo así. Un conjunto de vectores ortogonales son linealmente independientes. ¿Sí? Que sean linealmente independientes no quiere decir que sean ortogonales, ¿sí? Pero viceversa, sí. Entonces, por eso meto la integral, ¿no? Sí, porque es como voy a meter que sean linealmente independientes. Entonces, bueno, miren, a la hora de hacer la integral, ¿qué vamos a tener? Bueno, del lado izquierdo, como se los dije, pues nada más tengo que era el integrando valuado de menos 1 a 1. Sí, ahí sí se alcanza a ver, aunque el loguito de la STEM lo tapa un poquito, pero se alcanza a ver, ¿no? Es todo el lado izquierdo, ahora lo pongo de este lado, y del lado derecho, y ahora del lado izquierdo pues dejo la integral, ¿no? Entonces, pues esto es un número entero, ¿sí? No lo sé si sea positivo o negativo, pero esto es un entero. Entonces quiero ver esto, ¿no? Esto de aquí es realmente lo que me va a definir el producto interno, ¿no? Bueno, o producto punto, como le quieran llamar. Bien. Entonces vamos a evaluar todo este lado, ¿no? Entonces pues vamos a hacerlo con cuidado, ¿sí? Y vamos a checar por qué esto sucede. Entonces, cuando nosotros tenemos esto que está aquí, pues simplemente vean, no me voy a meter en más cosas que si ustedes evalúan en 1, sería 1 menos 1, ¿no? No me importa que sea esto, ¿no? Esto no importa que sea. 1 menos 1, 0, ¿no? Límite superior, 0. Luego menos el límite inferior, evaluar en menos 1, está al cuadrado, sería 1 menos 1. Otra vez no me importa que sea esto, me da 0. Entonces eso quiere decir que la integral, esto que está aquí, pues es igual a 0. Bien, entonces estos, como dijimos que m y n eran diferentes, ceros diferentes, no sé si sean positivos o negativos, eso no me estoy ahorita interesando, lo paso para acá dividiendo, no hay problema porque es diferente de 0, lo mando a la derecha, y entonces ya pude mostrar que estos polinomios en este intervalo para m diferente de n, esto ahorita se los corrijo para m diferente de n, m comí un espacio, va a dar 0, ¿sí? Va a dar 0. Entonces, lo cual se conoce, y se los marco aquí,
como propiedad de ortogonalidad. Para los tanto físicos como matemáticos, esto es algo que está dentro de un problema que ya se los había mencionado. Este problema se llama problema de Sturm. Problema de Sturm-Liouville, que tanto físicos como matemáticos le van a dedicar un rato en diferentes materias. Pero bueno, aquí ya tienen esa propiedad de ortogonalidad de los polinomios de Legendre, si n es diferente de m. Entonces los polinomios, el polinomio de grado m y el polinomio de grado n, son ortogonales en este intervalo, ¿sí? Y es importante siempre marcar el intervalo. Por ejemplo, si algunos de ustedes, tanto físicos como matemáticos, se dedican al análisis numérico, luego se hacen soluciones o ustedes generan este análisis numérico para soluciones, a lo mejor no de ecuaciones ordinarias, sino ya de parciales o otro tipo de ecuaciones diferenciales como singularmente perturbadas, no sé. Entonces siempre es importante cuando se hace el análisis tener estas propiedades de ortogonalidad. Entonces estas propiedades están casadas con el intervalo, ¿sí? Entonces es importante que ustedes nunca pierdan de vista en dónde valen las cosas que ustedes están trabajando. ¿Ok? Bien, entonces pasamos a la siguiente. Entonces ahorita ya tenemos este cálculo, ¿no? Que nos dice que si m, aquí siempre es importante nunca perderse que es para m diferente de n, ¿verdad? Con m, n. Y aquí nada más vamos a usar un poco el cero está dentro de esto, ¿no? Entonces, esto ahorita se los agrego, ¿no? Entonces, es importante, aquí ya son, ¿cómo se llama? Esta es mi propiedad de ortogonalidad. Entonces, ahora vamos a calcular para n diferente de, esto fue para n diferente de m y dos enteros no negativos. Ah, ok, lo escribí, no le puse la anotación, lo escribí. Ahora se calculará la integral, esta integral que está aquí. ¿Por qué voy a calcular esta integral? ¿Por qué me interesa esta? Bueno, pues es lo mismo, miren, como se los mencioné hace un instante, pues para escribir vectores, por ejemplo, esto sí ya lo han hecho ustedes, les voy a poner aquí un ejemplito, bien chiquitito. Si yo les doy esto, y yo les pongo cualquier vector, por lo regular a ustedes le llaman E1, y a le llaman E2, y estas bases de ES son ortogonales, son unitarias, y a estas por lo regular se le llama base canónica. Si yo escribo cualquier vector, x, y, en estas bases, las coordenadas del vector coinciden con la entrada del vector, ¿no? Por lo regular le ponen un gorrito, ¿no? Cuando ustedes trabajan estas bases, pues resulta ser que ustedes rápidamente me pueden decir cuáles son las coordenadas de cualquier vector en esta base. Y esas coordenadas coinciden con la entrada. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo? Nada más vamos a tomar uno diferente. Agárrense el que quieran. Vamos a pensar que R2, ahora lo voy a tomar en términos de la base, no sé, F, el que ustedes quieran. Si quieren, vamos a tomar E1. ¿Sí? Entonces, estos también son linealmente independientes, no son unitarios, no son no son ortogonales, pero también son una base. Entonces, eso lo que implica es que mi vector XY se puede escribir como alfa veces F más beta veces E1, ¿verdad? Dije que le iba a poner gorrito, ¿no? Bueno, entonces si ustedes se fijan, ahora la coordenada alfa y la coordenada beta la podemos calcular.
¿Quién sería alfa, jóvenes? ¿Quién sería alfa? Pues hay que hacer un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Donde x es igual ¿a quién? Sería alfa más beta, ¿verdad? Porque este sería alfa por 1, o sea, tengo que multiplicar alfa por cada una de las entradas de f y dije que era el 1, 1. Y le tengo que sumar beta porque beta sería beta por E1 y tendría entrada ahí. Y el y sería ¿quién? Pues sería directamente nada más alfa. Alfa. Entonces ya encontraron sus coordenadas, ¿no? Eso quiere decir de esta segunda ecuación que alfa es igual a y. Ah, bueno, si ya tienen eso, entonces esto implica que beta es igual a ¿quién? A x menos y. Entonces, fíjense, esto se escribe y veces f más x menos y de 1. Entonces, fíjense cómo cambiaron las coordenadas, ¿no? Ahora la coordenada es y la otra coordenada es x menos y en esta base. Entonces, por eso es que uno siempre trabaja con bases, ¿cómo se llama? Ortogonales, o es más fácil el cálculo de las coordenadas y, pues, digamos que son bases un poco más, amigables, ¿no? Por así decirlo, o sea, sí, que nada más es hacer cuentas, ¿no? Entonces, realmente, fíjense que sí cambiaron las coordenadas del vector en esta base, ¿sí? El vector es el mismo, ¿eh? Sus coordenadas en la base que tomé son diferentes. En la base E1 o E2, sus coordenadas coinciden con sus entradas. Miren. Cambié la base tantito y no es una base muy diferente y cambiaron las coordenadas. Entonces siempre uno va a buscar trabajar con bases ortogonales, ¿no? Ya sé que son ortogonales. Ahora tengo que encontrar esas propiedades, como los es, de que sean no nada más ortogonales, sino que sean unitarios. Entonces, pues eso sí, lo tengo que hacer calcular, para eso voy a calcular esta integral. Bueno, voy a hacer unos pasos, ¿sí? Para que ustedes vean cómo se calculó, porque es largo. Entonces, bueno, pues vamos a calcular esta que está aquí. Entonces, para eso vamos a utilizar la ecuación generatriz. Entonces, bueno, tengo mi ecuación generatriz. Voy a cambiar. Entonces, esta es mi ecuación generatriz de los polinomios de Legendre. Entonces, vean esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan, cuando trabajamos a este término le llamamos U. Aquí está. Bueno, entonces cuando haga la ecuación, como es el polinomio de grado n con el polinomio de grado n, ahorita la constante pues no me interesa tanto porque esa saldría de la integral. Entonces nada más voy a poner en el integrando esto que está aquí, ¿no? Esto que está aquí. Nada más hay que ver cuál sería el término que saldría. Pues el término que saldría es el que les estoy escribiendo ahorita. Pues es un término muy fácil, ¿no? 1 sobre 2 a la n factorial al cuadrado, ¿no? Ese término es el que saldría de la integral, es el de multiplicar este coeficiente por sí mismo, ¿no? Bien, entonces fíjense, ya de aquí, pues vamos a checarlo, ¿no? Vamos a integrar por partes, ya lo pueden ver ustedes, se va a integrar por partes. El primero, este que está aquí, va a ser mi u, y incluyendo al diferencial, es mi db, como se los marco, ¿no? Aquí. Entonces, pues ya saben ustedes ya saben que si tienen dv, esto es u db más b de u, ¿no? Entonces lo que uno está suponiendo es que tiene esta parte y uno lo que hace es despejar, ¿no?
Entonces yo tendría una parte que sería U de B es igual a la diferencial de U por B menos B de U. Y cuando ustedes integren, este es un diferencial exacto y de ahí es donde les queda el término U por B, bueno, U por B menos integral de B de U. A eso es igual a integral. ¿Sí? Entonces eso igual ya lo vieron en cálculo, entonces voy a utilizar la integración por partes, ¿no? Entonces aplicamos una vez integración por partes. Entonces sería U, pasa tal cual, de B pierde un orden de derivación, ¿sí? Aquí ya sería B. Este sigue siendo U. Luego, ¿qué tengo? Tengo que poner de U. Este gana un 1 en el orden de derivación. Este se queda igual. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, quiero que vean lo siguiente. Recuerden ustedes quién era U. U de X, si ustedes recuerdan, era X cuadrado menos 1 a la N, o al revés, no me acuerdo. Al revés, vamos a verlo, para que lo vean. Es X cuadrado menos 1 a la N. Entonces, fíjense, ¿cuál es la idea de esto? U de X es igual a X cuadrado menos 1 a la N, ¿verdad? A final de cuentas, yo puedo desarrollar este término por el método del binomio. No importa, me va a quedar un X a la 2N más un montón de términos cuyo grado es menor que 2N. Entonces, si ustedes derivan este tipo de términos, lo derivan 2N veces, van a obtener una constante. Si lo derivan 2N más 1 veces, pues es 0, ¿no? Entonces, si yo voy aumentando en 1 el orden de derivación, como en este caso, ¿sí? Y aquí va disminuyendo, ¿no? Entonces va a llegar un momento, ahorita lo vamos a seguir haciendo, en que la idea pues es ir haciendo esta n veces. Entonces fíjense, la primera vez que lo hice, aquí ganó un orden, aquí perdió un orden. Entonces ustedes pueden ver que si yo lo hago n veces, ¿qué voy a obtener? Este término, ¿sí? Si yo derivo aquí, si yo hago este procedimiento n veces, va a llegar un término en que voy a obtener una derivada 2n de x2n. Eso lo que va a hacer es que mi u se vuelva una constante que podemos calcular. Y esta va a quedar, si yo a n le resto n, pues va a quedar sin derivada. Y este término lo conozco. Es la idea. Entonces, bueno, si ustedes se fijan, yo puedo evaluar esta primera que está de este lado, ¿sí? Y tengo que calcular esta integral, ¿ok? Bueno, pues lo voy a hacer. Entonces tengo un signo menos. Tengo la integral, vuelvo a hacerla por partes, ¿sí? Este sigue siendo mi u, este sigue siendo mi, bueno, u mayúscula, y de b mayúscula, como les estoy marcando. Entonces que en la primer sumando pasa igual, lo tengo que integrar, ya perdí otra vez un orden de derivación. Cuando lo meto a la integral, sería menos, por menos de la fórmula es más, ¿sí? Y sería la derivada de u, este es u, entonces ya ganó otro término en el orden de derivación por el de b, ¿sí? Aquí está. ¿Sí? Bien, entonces vamos a seguir. Entonces, fíjense ustedes qué es lo que estoy obteniendo, ¿no? Sí, pues vamos a checarlo, ¿no? Yo tendría este término que está aquí,
luego le tendría que restar, o sea, a este término, le tendría que restar este término, y lo hice una vez, quedó con signo menos, que lo hice 2 veces, quedó con signo más, ¿sí? Entonces, si yo lo hago otras 2 veces, lo podría hacer, no, es que, bueno, eso más bien lo podrían hacer ustedes. Lo que van a notar es que les va a quedar un término, después de hacerlo n veces, que va a ser de esta manera. Donde lo hicieron una vez, aquí les queda el n, lo hicieron 2 veces, tienen n más 1, entonces eso quiere decir que si lo hacen 3 veces, aquí les va a quedar un término, aquí, 1 menos, n más 2, aquí este sí va con el número de veces que lo han hecho. Por eso es que dice que les va a quedar esta forma, esta forma. ¿Sí? Más menos 1 a la n. ¿Por qué menos 1 a la n? Lo hicieron una vez, fue negativo, lo hicieron 2 veces, fue positivo, entonces va como menos 1 a la n, y va a llegar un momento en que, como yo se los decía, si lo hacen n veces, aquí van a tener un término 2n. Este que está aquí, ahorita lo calculamos, de hecho ya lo hicimos una vez, ¿sí? Que nos va a quedar esto que está aquí, y este pues va a ser un término que nos va a quedar, un término, ¿cómo se llama? Ya sin derivada, entonces lo tenemos que hacer, ¿no? Bien. Entonces, bueno, este término no es tan difícil hacerlo, porque recuerden que esto ya lo hicimos, ¿no? Lo escribimos como x menos 1 por x más 1, o lo pueden hacer con, más bien lo pueden hacer con la del binomio de Newton, ¿no? ¿Sí? O sea, va a ser el primer término, que es x cuadrada a la 12n, más quién. Por aquí van a tener un término que va a ser, perdón, es menos, menos n, que va a ser quién. El 1, en este caso, x a la 2n menos 1, luego va a ser más, y así se van. Pero todos estos términos, después del primero, todos tienen una potencia inferior a 2n. Entonces, si ustedes los derivan 2n, todos se van a hacer 0. El único que va a sobrevivir es este. Entonces, si ustedes derivan, o sea, ustedes tendrían que hacer 2n, realmente el único término que les quedaría es este. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues eso ustedes lo pueden hacer muy fácilmente, porque va a ser 2n, 2n menos 1, 2n menos 2, y cuando lleguen a la derivada 2n, pues van a derivar realmente a x, ¿no? Entonces les va a quedar un término 2n, 2n menos 1, 2n menos 2, es decir, les va a dar el 2n factorial, ¿sí? Entonces, bueno, y el otro término, ¿sí? Que es lo que les digo aquí, ya lo saqué, tengo mi signo, y tengo este que está aquí. Este es ahora el que tengo que integrar, este que está aquí. Entonces, bueno, para eso voy a hacer algunos cambios de variable, de tal manera que quede, ¿no? Entonces, primero que nada, lo que voy a hacer es meter, lo que me conviene es meter este menos 1 aquí, ¿sí? Al fin que están a la potencia n y a la potencia n. Entonces, usando las propiedades de las potencias, pues puedo combinar estos dos términos, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí les repetí la integral que traía. Aquí ya metí el menos 1, ¿no? Entonces lo único que hace pues, es cambiar la posición, ¿sí? Porque metí el menos 1, ¿sí? O sea, este término pues, sería menos 1, dado que ambos están a la n, pues lo dejo aquí, ¿no? Entonces, pues esto ya de aquí me va a dar esto, ¿no? ¿Ok? Bueno, pues eso fue lo que se hizo. Entonces, para poder calcular esto, lo que se hace es hacer un cambio de variable.
donde vamos a hacer el cambio de variable x igual al seno de teta. Entonces, si lo cambiamos, ¿qué nos va a quedar? 1 menos seno cuadrado de teta, ¿no? La derivada de la diferencial de x va a ser, la derivada del seno es el coseno, aquí está, por el diferencial de teta, ¿no? Ok, entonces ahora vamos a ver. Cuando x vale 1, pues yo tendría el, ¿cómo se llama? Que el seno de teta tiene que valer 1. Y pues aplico mi función inversa, y pues eso es cuando vale pi medios, ¿no? Y porque acuérdense que tengo que respetar el intervalo. El otro es cuando vale menos 1, pues estoy en menos pi medios o 3 pi medios, como ustedes lo quieran ver. ¿Sí? Entonces, o 3 pi medios, ¿no? Aquí tengo 1 menos seno cuadrado, pero 1 menos seno cuadrado, ustedes saben que 1 menos seno cuadrado, pues es el coseno cuadrado de ¿qué? De teta. Entonces tengo aquí una potencia n, me va a dar 2n, pero aquí también tengo un coseno, entonces tengo coseno a la 2n más 1 de teta, ¿ok? Es como tendría yo que hacer mi integral, ¿no? Entonces, bueno, ya se pone uno a hacer esa integral, y esa integral lo que nos va a dar es esto que está aquí. Ahora, bueno, nada más hay que recordar eh, bueno, el coeficiente que traía, ¿sí? Y fíjense una cosa, ¿no? Que es importante, no lo había hecho. Eh, el coseno, ustedes ya saben que si tienen integral de menos a de f por un diferencial, esto es igual a la integral de 0 a dos veces la integral de 0 a de f por su diferencial si f es una función par, ¿ok? Porque este tipo de intervalo se llama un intervalo simétrico. Entonces, cuando se tiene una función par en un intervalo simétrico, ¿sí? La integral de menos a de una función par, ¿sí? Es dos veces la integral de 0 a, ¿ok? Más sin embargo, si fuese una función impar, pues en un intervalo simétrico es 0. Entonces, bueno, no sé si hayan visto esto, pero para que no haya problema, bueno, no es que no haya problema, sino, digamos, que me crean un poco. Vamos a agarrarnos dos funciones que conocemos bien. Entonces, por ejemplo, si f fuese una función impar, vamos a tomar a la función seno. La función seno de 0 a pi es así. Y de 0 a menos pi, pues es así. Ustedes la conocen. Entonces, si ustedes tuvieran que sumar, pues hacer la integral no es más que sumar las áreas. Tienen esta área, es igual a esta área, pero una tiene signo contrario a la otra. El intervalo es de menos pi a pi. Es un intervalo, ¿cómo se llama? Eh, simétrico. Entonces ustedes verían que esta suma de áreas, pues es cero. O sea, la integral les daría cero. Y háganla. Y si ustedes toman, pues de igual manera, ¿no? Tomen aquí menos pi, tomen acá pi, voy a marcar las mitades. Si ustedes toman el coseno, pues van a tener aquí, el coseno parte de 1, pasa por acá y llega acá, ¿no? Luego llega algo así y llega por acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, van a tener la suma de esta área, ¿sí? Que es la misma,
Y esta área que está acá es la misma que está aquí, ¿sí? Entonces, ustedes se van a dar cuenta que cuando hagan su integral, pues efectivamente les va a quedar dos veces la integral de 0 a pi, ¿no? Precisamente, ¿no? Lo que ustedes llaman funciones par o simétricas, ¿no? Con respecto al eje de las vías. Entonces, bueno, aquí estoy aplicando esa propiedad. El coseno es una función par. Entonces, por ser una función par, estoy aplicando eso de que es dos veces, aquí está dos veces, la integral de 0 a pi menos, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que hice aquí abajo. De ahí es donde sale este 2 que traigo aquí. ¿Sí? Y ya sé que lo traigo de haber derivado, haber aplicado muchas veces el proceso, ¿no? Bien, entonces, yo sé que esta integral me da esto que está aquí, ¿no? Este es este término y la integral me va a dar 2 por 4 por 6 por 8 hasta 2n, ¿no? Y abajo me va a dar 1 por 3 por 5 por 7 por shalala, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, el asunto es que no obtengo de forma directa los factoriales, porque aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, hasta 2n, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, si ponen 2, 4, 6, 8, ¿no? ¿Qué términos me están haciendo falta para formar el factorial? Pues me está haciendo falta el 3, el 5, el 7, ¿no? Y con eso tendría el factorial de 8. Pero si 8 lo veo como 2n, mi 2n, entonces, ¿cómo se llama? Pues cuántos términos estoy agregando, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer, pues es agregar estos términos, ¿no? ¿Qué términos tengo que agregar? Pues tengo que agregar el término, ¿cómo se llama? 2, o creo que más bien lo que hay que hacer, para que sea más rápido, no es agregarlos, sino, fíjense, todos son múltiplos de 2, ¿están de acuerdo? O sea, yo tengo el término 2, 4, 6, 8, 10, 12, así hasta 12, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es sacar el 2. Entonces voy a tener 2 por 1, por 2, por 3, por 4, así hasta quién? Hasta n. ¿Cuántos términos tengo? Tengo n términos, entonces esto que voy a tener aquí, a la hora de haber sacado mi 2, o sea, ¿cuántas veces aparece? Aparece n veces, ¿no? ¿Sí? Y aquí ya tendría entonces el 1 por 2 por 3 por 4 por shalala. Y entonces, fíjense, esos términos me quedarían aquí arriba. Pero acá abajo, ¿qué me falta? Me falta el 2, me falta el 4, me falta el 6, así, hasta un término antes de este que es par. Entonces, el último término es 2n más 1, el que está anterior, porque todos se están multiplicando, pues es el 2n. Entonces, realmente me doy cuenta que me está haciendo falta ¿quién? Pues me está haciendo falta el 2, el 4, el 6, el 8, hasta el término 2n. Aquí, para completar. Ah, bueno, pero ese término ya sé que es igual a qué. Pues es 2 a la n por quién, por 1, por 2, por 3, así, hasta n, ¿no? Entonces yo pongo esos términos aquí para completar el factorial, pero los tengo que quitar, es decir, multiplico y divido. Es decir, aquí arriba voy a volver a obtener esta expresión, ¿sí? Que está aquí. Ah, bueno, entonces voy a tener otra vez el término 2 por n factorial que ya traía, y por eso es que me queda el ¿qué? Al cuadrado, ¿sí? Lo único que hice es, paso 1, me doy cuenta que 2 por 4, por 6, por 8, ¿sí? Por 2n, todos son múltiplos de 2, entonces sería 2 por 1, ¿no? 2 por 2 lo saco, 2 por 3 lo saco el 2, y así 2 por 4, por eso me da n
por 1, por 2, por 3, así, por n, ¿no? Este de aquí, pues no es más que 2n por n factorial, ¿sí? Me aparece una vez, es decir, es el término que tengo aquí. Y lo único que hice fue completar, como me doy cuenta que aquí hace falta el 2, el 4 y así hasta el término 2n, que es lo mismo que tenía aquí, pues lo quito y lo pongo, ¿no? Lo quito, lo pongo aquí para poder escribir el 2n más 1 factorial, pero lo pongo al ponerlo en el numerador, que es lo mismo, por eso me queda aquí al cuadrado. ¿Ok? Bien. Entonces con eso, pues de lo único que yo me puedo dar cuenta, ¿sí? Es que voy a tener 2 por 2n por este término, ¿sí? Que acabo de calcular. Ah, bueno, entonces vamos a ver. Y ahora, no olviden que la integral original, ¿quién era? La integral original que calculamos, que queríamos calcular era esta, ¿no? P subíndice n de x por P subíndice de n de x, y que yo les dije que, bueno, voy a calcular esta, pero realmente que no se nos olvide que teníamos que haber sacado este término al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí, no? Bueno, ya. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ya lo pongo de forma completa. La integral de este término que está aquí es el coeficiente que les había mencionado. Esta es la integral que tuve que calcular. Esa integral se traduce en el término que había calculado por este coeficiente, ¿no? Que es el que nos dio la integral. Entonces podemos observar que este que está aquí se cancela con este que está acá. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, aquí tienen 2n factorial. Entonces, esto sería 2 por 2n factorial y van a tener un término que es así, 2n más 1 factorial, ¿no? Pero el 2n más 1 factorial, pues no es más que 2n más 1 por el factorial de 2n. ¿Sí? Sí, porque acuérdense que 5 factorial, pues no es más que 5 por 4 factorial, ¿no? Y así. Entonces, eso fue lo que hice, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, este término que está aquí, pues se va a cancelar con este que está acá, y por eso es que nada más me queda 2 entre 2n más 1. Bien, entonces ya obtuvieron ustedes esto que está aquí, y esto pues es lo que se conoce como la norma al cuadrado, y la norma al cuadrado, en este caso del vector que es el polinomio de orden n, ¿no? Bien, entonces ya tienen ustedes lo que es que los polinomios de Legendre en el intervalo 1 menos 1 son ortogonales, y por otro lado ya calculé lo que se conoce como la norma, ¿verdad? Ya lo calculé. Entonces, pues eso está bien. Ahora, pues ustedes pueden ver estos términos que tienen ustedes por acá. Estos términos que ustedes tienen aquí, bueno, pues ¿quiénes son? Son derivadas de, ¿qué era? X cuadrado menos 1, ¿no? A la n. Entonces ustedes siempre van a tener derivadas de este término. Entonces si evalúan en 1 o evalúan en menos 1, por estar al cuadrado van a ser iguales, ¿no? Por eso es que estos términos, a la hora de ir evaluando, se van a ir haciendo ¿qué? Se van a ir haciendo 0. Y los pueden ustedes hacer, que sería un buen ejercicio que lo hicieran, y si tienen dudas, utilicen la derivación de Leibniz, ¿no? Que ya utilizamos alguna vez, que dice que, bueno, primero lo que tendríamos que hacer es escribir el término para que se les haga más fácil. Pues escribirlo así, ¿no? Como x cuadrado menos 1. Si gustan, ¿no? Lo pueden hacer como x menos 1 por x más 1, ¿no? Pues van a ver que este término
es el que una vez para el límite superior va a ser 0, y este término para el límite inferior es el que va a ser 0 las cosas. Sí, pero lo pueden hacer, ¿no? Sí, de ver que efectivamente todos estos términos se van haciendo 0, y realmente los términos que nos quedan son los que nos va a dar la última integral. ¿Cuál es la última integral? Cuando llegamos a este que está aquí, ¿no? ¿Sí? Cuando ya hicimos el proceso n veces. Y este también es claro, ¿no? Este es mucho más claro, porque este es x cuadrada menos 1 a la n, ya sin derivada, y pues es claro que en 1 es 0, y en menos 1 es 0, como es un producto, pues hace 0, ¿no? O sea, ese no es problema, ¿no? Por eso es que nada más nos queda lo que sería esto que está aquí. Bien. Entonces, bueno, ya se ha mostrado una propiedad, que es la propiedad de ortogonalidad. Se calculó una norma. La propiedad de ortogonalidad es entre dos polinomios de grados diferentes. La norma de cada polinomio, es decir, si ustedes tienen el polinomio 3 y quieren su norma al cuadrado, eso se denota de esta manera, aunque ahorita no lo vamos a usar mucho. Pues, ¿quién sería? Sería 2, es 3, 7, ¿no? Ya, para cualquier polinomio ya lo hicieron. Entonces ahora vamos a calcular algo que se llaman relaciones de recurrencia. Estas ecuaciones, como le llaman más adelante la que van a hacer ustedes, que es la de Laguerre, creo, ahorita veo la tarea que les voy a poner, Hermide o Bessel, las soluciones de las ecuaciones tienen relaciones entre ellas. Entonces aquí, esta que está aquí es una primera ecuación de recurrencia. Entonces fíjense ustedes, ¿no? Aquí dice, ¿cómo puedo escribir la derivada del polinomio de orden n en términos, o si lo quieren ver, cómo puedo escribir al polinomio de orden de grado n-1 en términos de la derivada del mismo y de la derivada de 1 de orden n, como lo quieran ustedes leer esto, ¿no? Pero esto es algo que van a cumplir muchas de estas 4 ecuaciones que les he venido mencionando. Todas ellas tienen una ecuación generatriz, tienen fórmulas de recurrencia, las pueden ustedes, en muchos textos aparecen como fórmulas de Rodríguez. Entonces, ¿cómo se llama? Pues ya vamos a demostrar esta primera ecuación de recurrencia. Entonces dice, ahora mostremos una primera ecuación de recurrencia que satisface los polinomios de Legendre. Esa es la primera. Y esto se satisface, o sea que si por ejemplo, fuera el de grado 3, tendría que ser la derivada del de grado 2, e igualado a 3 por el polinomio de grado 2, ¿no? O sea, eso es lo que sería. Es decir, pues nada más fíjense que la relación es n con los de n-1, ¿no? Sí, ahorita vamos a hacer otras y les voy a dejar otras de tarea. Entonces, bueno, tienen ustedes la ecuación generatriz, entonces hay que derivar una vez, ¿verdad? Entonces, si ustedes derivan una vez, pues pues como son derivadas sucesivas, aquí quedaría la derivada de orden n más 1. Pero lo que voy a hacer es derivar una vez, aplicar esa derivada 1 al término que está aquí. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar un n, sale de la derivada, es este que está aquí, y luego por x cuadrada menos 1 a la n menos 1 por la derivada de lo de adentro. ¿Cuánto es la derivada de lo de adentro? 2x. El x claramente está aquí, no lo puedo sacar, y el 2 lo dejo aquí. ¿Sí? Yo ya hice su derivada, la derivada del polinomio. Bueno, entonces observen ustedes, ¿no? Aquí otra vez les vuelvo a poner la fórmula de derivación de Leibniz, el producto de dos funciones, aquí está. Y entonces fíjense,
Esto dice que tengo la derivada de orden n de x por este término que está acá, ¿verdad? Entonces tengo que hacer ahí todos mis cálculos, ¿no? Pero observen ustedes qué va a suceder. Aquí tengo, ¿sí? La derivada es de orden n, ¿verdad? Por mis respectivos, ¿cómo se llama? Términos, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy diciendo, bueno, aquí si ustedes se fijan, esta n cancela al n factorial y me queda n menos 1 factorial, el 2 me cancela al n y me queda 2 a la n, ¿no? Bueno, entonces, aquí lo que hice fue hacer la derivada una vez, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x por la derivada y lo hago una vez. A ver, primero derivé que sería 1, y me queda la derivada de este término que anda por acá, ¿sí? Y luego fue al revés, ¿sí? Es decir, la derivada de un producto otra vez, ¿no? Lo volví a hacer para que ustedes lo vieran. Bueno, ahí ya lo hice. Entonces, observemos. En este caso, estoy observando un término en particular, este que está aquí, ¿sí? Que es la derivada de este término, y voy a derivar n-1 veces a una potencia n-1, cuando realmente la potencia que tengo es esta. Pero, si ustedes se fijan, ¿por qué hice eso? Porque vuelvo a aplicar la relación, ¿no? O sea, aquí ya tengo n-1, n-1, ¿verdad? Esto sería el polinomio n-1, el polinomio n-1 de x, pero para que sea, tengo que tener 2 a la n-1 entre n-1 factorial. Claro, aquí hay un n, ¿no? Entonces, bueno, por eso aparece aquí un n, ¿sí? Y ya lo tengo. Y el otro término, el que tiene x, si ustedes se fijan, este término tiene x por la derivada n de este que está acá. Entonces, si ustedes se fijan, pues volví a derivar. Derivé una vez nada más. Entonces tengo x y derivé una vez este término. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Bueno, pues voy a obtener un término que va a ser la derivada n-1 de este término, ¿sí? Eh, Vamos a ver. Ah, ya. Saqué la derivada hasta acá, ¿sí? Y otra vez me doy cuenta que si lo escribo de esa manera, ¿sí? El x y saco la derivada, esto lo puedo hacer porque esto es una constante, ¿eh? Lo puedo meter acá. Entonces lo que hice pues fue meterlo dentro de la primera derivada, ¿sí? Cuando yo aplique derivadas sucesivas, lo que ustedes vieron en cálculo, pues sería la derivada de orden n de este. Eso es lo que me daría el x derivada del polinomio n-1. Entonces, bueno, aquí efectivamente ya puedo ver esta propiedad que sí se cumple, ¿no? ¿Sí? Si sustituimos la ecuación, entonces se muestra que efectivamente se cumple esta ecuación de recurrencia, que es una propiedad de recurrencia que tienen los polinomios de Legendre, y por ahí hay otras, ¿no? Esas se les voy a poner para que practiquen un poco. Entonces, por último, vamos a ver, ¿no? Ahora mostremos que para cualquier polinomio, y de hecho no nada más polinomios, podrían ser funciones, otro tipo de funciones que no fueran polinomios. Cualquier polinomio de grado n, donde n puede ser lo que ustedes quieran, sí, se puede escribir como una combinación lineal de polinomios de Legendre. Bueno, eso quiere decir que tengo cualquier polinomio y dice que se puede escribir como una combinación lineal. ¿Por qué? Porque, como les digo, estos polinomios
son linealmente independientes en el espacio menos 1, 1, es decir, forman una base. Estos son una base para nuestro espacio vectorial de polinomios de grado n, al menos en este intervalo. Y entonces aquí la idea pues es escribir, ¿no? Bueno, entonces yo lo que hago es agarrar y multiplicar tomo cualquier polinomio, en este caso el k, y lo multiplico, ¿no? Y lo hago de este lado. Entonces aquí sería la integral de una suma, la suma de las integrales, que es esto que estoy poniendo acá. Pero aquí estoy aplicando la propiedad. Ya sé que si j es diferente de k, todos esos son 0. Está corriendo sobre j, la única vez que va a valer es cuando j sea k. Y como es p de k con p de k, pues es lo que había calculado. La norma al cuadrado. Ahí está, por el ck. Entonces ya tengo aquí en ck. Implica que ck, de hecho eso lo tengo aquí abajo. Ck se escribe de esta manera, ¿no? Entonces, como el polinomio de grado k lo tengo definido y tengo definido el q, esto es un número, esta integral es un número, y ya nada más multiplico por esto y ese sería el valor de este. Y eso vale para toda k. Entonces ya lo encontré, cómo se escribe el coeficiente. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que el polinomio, cualquier polinomio de grado n, del n que ustedes quieran, se va a escribir como quieren, como una sumatoria desde k igual a 0 hasta n, ¿sí? Que es el grado máximo del polinomio, va a ser 2 a la k más 1 sobre 2, esta integral, todo el corchete cuadrado es el coeficiente, p de k de x, ¿no? Y ya lo calculé. Entonces esta propiedad lo que nos da es, bueno, es válida para todo polinomio de grado n, y lo que nos da es cómo expandir cualquier otro polinomio que no sea un polinomio de Legendre como combinación lineal de polinomios de Legendre. Y esto es importante, ¿no? Porque cuando uno estudia, y ustedes ya lo están viendo en espacios vectoriales, pues no se ponen a estudiar cada vector de la base, ¿verdad? Del espacio. Más bien estudian la base, las propiedades entre la base, que el cambio de base, que las transformaciones entre bases. ¿Y por qué? Porque estudian las bases porque cualquier elemento del espacio se puede escribir como combinaciones lineales de la base. Entonces, bueno, aquí tienen una representación de cualquier polinomio de grado n en términos de polinomios de Legendre. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Creo que no, profe. Bueno, entonces es importante que entiendan estos procedimientos, tanto el de cómo se llegó a la ecuación de recurrencia de los polinomios de Legendre, como todas estas propiedades, porque todo esto lo van a repetir ustedes para otra ecuación que les voy a poner por ahí, que es la de Hermite o de Laguerre, no sé cuál fue la que les puse, que satisface la teoría que hasta ahorita hemos visto, y ustedes tienen que encontrar estas cosas, ¿no? Entonces esto, los matemáticos, claro, lo van a ver mucho más completo y más profundo porque esto es parte de la teoría de operadores que van a ver en análisis funcional, por ahí de quinto o sexto semestre, y los físicos, estas ecuaciones, estos polinomios, no nada más van a ver estos, al rato van a encontrar los asociados de Legendre, ¿no? Porque todos estos polinomios son una base para la solución de problemas pues ya problemas un poquito más, ¿cómo les podríamos decir? Es un poquito más completos, más, pues sí, de electrodinámica, magnetodinámica, de cuántica, de todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues lo van a ocupar, ¿no? Y van a ocupar este tipo de desarrollos, ¿no? Entonces, es bueno que los entiendan, que los comprendan, al fin que aquí todo es hacer talacha, ¿no? O sea, y como dicen por ahí, pues es de la talacha que hay que hacer una vez en la vida. En este caso, a ustedes se les está presentando por primera vez, pues repitan y analicen los cálculos que aquí les he puesto, pues para que vean, ¿no? ¿Sí? Las cosas
Y ya poco a poco, con la teoría que van a ir, que van a ir ustedes viendo en el transcurso de sus semestres, pues ustedes verán que esto nada más es una parte de algo mucho más completo, ¿no? Pero que les permite hacer muchas cosas. Ya esto que está aquí les permite hacer ya muchas cosas, muchos cálculos que pueden hacer. Bueno, entonces, por ahí, bueno, ya me enviaron su tarea individual. Ahorita la voy a evaluar por ahí de las 2 de la tarde, que termine mi clase, la otra, y les envío sus evaluaciones. Nada más les quiero decir una cosa. Miren, si algunos de sus compañeros ya no están trabajando con ustedes en lo de equipo, ¿sí? Yo veo que lo siguen poniendo las tareas por equipo. Pues yo pues, les sugiero que se asocien entre los que nada más están ya entrando a la clase para que hagan las cosas, ¿no? Uh-huh. Nada más mándenme cuando yo